Ahora sí vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Feliz de estar con vosotros. En este caso, Trump recrudece su guerra comercial. No sé si se puede refutar la teoría del taco trade. Ha recaudado, dice, más de 50.000 millones de dólares por los aranceles. Si puede dar marcha atrás también antes del 1 de agosto. Bueno, veremos si da marcha atrás. Lo importante es tener en cuenta que la Unión Europea tiene muchos mecanismos para compensar cualquier subida de aranceles, ya sea mediante sanciones a cualquiera de las compañías de servicios que opera en Europa. Bueno, siempre tenemos las dos típicas, Google, Meta, pero tenemos Netflix, tenemos Spotify, tenemos una gran cantidad de empresas estadounidenses que prestan servicios en Europa en los que claramente no es deficitario Estados Unidos. En cuanto a artículos y productos, sí, pero en cuanto a servicios, no. Y, lógicamente, bueno, eso habrá que verlo con el tiempo. Lo que sí que hay que tener en cuenta también, con respecto a las medidas que adopta Donald Trump, de repente, espontáneas, sobre aranceles, es que es totalmente incongruente querer mantener una moneda hegemónica en el mundo y querer tener un déficit, o sea, querer eliminar un déficit comercial. Tú necesitas darle dólares al mundo para que ese mundo utilice tu moneda, si es que tú quieres que sea hegemónica. Y si encima tomas decisiones de una manera totalmente imprevista sobre cuestiones tan importantes como es la economía de los demás países, es decir, el comercio que tienen contigo, pues vas perdiendo obviamente confianza y vas perdiendo también la hegemonía por esa vía, por la vía de la falta de confianza. De manera que Donald Trump sí podrá ganar puntualmente X mil millones de dólares, pero a largo plazo la hegemonía económica estadounidense se va derrumbando. Estadounidense se va derrumbando. Bueno, de hecho conocíamos, bueno, no sé si se va a derrumbar. De momento el coste de los aranceles todavía no se sabe qué impacto podrá tener la inflación, pero ha habido bastante miedo porque, bueno, pues de momento el IPC, aunque no sea la métrica que más vigile la Reserva Federal, repunta hasta el 2,7%, todo ello en medio de un proceso pues, de máxima presión para el presidente de la Reserva Federal, para buscarle sustituto, para buscar algún resquicio legal que pueda justificar un despido. No sé si caerá esa breva, pero lo cierto es que después de estos últimos datos, Alberto, la economía estadounidense pues, no parece que esté preparada, de momento, la Reserva Federal para bajar tipos de interés en julio, como sugiere una y otra vez, día sí día también, Donald Trump. Es que el problema que hay con la inseguridad que genera la política arancelaria de Donald Trump es que fomenta el acopio de productos en la población. Es decir, si tú crees que, llegado el caso, tal o cual producto del que tú dependes podría tener un aumento en aranceles, vas a tender a demandarlo con mayor medida, lo cual hace subir precios, además de la subida de precios que genera ya los aranceles de por sí mismos. Es decir, esa política arancelaria no puede ayudar a una bajada de precios que se refleje en una mejora de la inflación. Claro, luego hay un problema añadido. Donald Trump da por hecho que la persona que él elija para sustituir a Powell, cuando ese momento llegue, ya sea de manera anticipada o ya sea en mayo de 2026, si cumple Powell todo su mandato, esa persona va a atender a los intereses de Donald Trump. Hay que tener mucho cuidado con eso. Incluso aunque eligiera a Scott Bessent, que es de la cuerda de George Soros. Hay que tener mucho cuidado con eso, Donald Trump, que ya le ha demostrado el establishment estadounidense que le puede colocar zancadillas cuando menos se lo espera. Y es que Donald Trump por sí mismo no tiene un equipo, no tiene una estructura que le sirva para todas las funciones de gobierno que le gustaría él tener. Por ejemplo, lo tuvimos en su primer mandato cuando le eliminaron, obviamente mediante trampas, tanto a al general Flynn como a Steve Bannon, jefe de la CIA. En aquel momento tuvo que colocar a dos elementos del establishment como sustitutos. Cuando tuvo un problema con la situación sanitaria de 2020, tuvo que colocar a su peor enemigo, al que luego fue su peor enemigo, que era Fauci, a cargo de toda la gestión de aquella situación. Ahora damos por hecho, por ejemplo, que si se va Powell o si renuncia Powell, Scott Bessent va a hacer las delicias de Trump. ¿Estás seguro que cuando Scott Bessent se vea ya
como presidente de la Fed, si es que llega el caso, va a hacer lo que tú quieras? ¿O va a atender de nuevo a los intereses a los que ha atendido durante toda su vida? Así es que yo no lo tendría tan claro como Donald Trump, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hace unas horas, esta pasada noche, Donald Trump decía que Scott Bessent, que bueno, no es, a lo mejor es el candidato ideal, pero precisamente por lo bien que dice, lo está haciendo al frente del Tesoro, pues no es el candidato ideal para sustituir a Jerome Powell. De momento, el próximo octubre de 2026 ya veremos qué es lo que pasa. De momento, mucha tensión, pero es cierto que en el ámbito de los nombramientos, pues la verdad es que Donald Trump se coronó con el nombramiento de Jerome Powell. Mientras tanto, Alberto, ha comenzado la temporada de resultados empresariales. Bancos estadounidenses, resultados dispares. Citigroup cierra bien, no tanto con JP Morgan. Hoy se espera la siguiente tanda de la banca estadounidense. ¿Qué primera lectura haces de estos resultados y qué es lo que esperas para el sector? Todavía con tipos en ese 4,5%, el precio del dinero, que favorecen de momento al sector. Van a seguir funcionando bien. Hay una razón además muy lógica. Cuando tuvimos aquella locura arancelaria de Donald Trump, aquel día de las tablas de Moisés Trump, se generó una caída artificial en el mercado que llegó a ser, en el caso del S&P 500, de un 17%. Desde el 2 de abril, por ejemplo, mercados como el DAX, etcétera, pues habrían recortado pues ni más ni menos que también otro 17,50%. Esa caída fue artificial, porque claramente incluso en la forma en que había Donald Trump planteado las justificaciones de los aranceles, cuando en realidad nos ponía delante un superávit de los países a los que iba a aumentar aranceles, en lugar de lo que él decía que lo que nos estaba poniendo delante eran los aranceles que le ponían a Estados Unidos, lo cual era muy injusto, era ridículo aquello. Es decir, que básicamente la estrategia de Donald Trump era una estrategia de negociación, pero no una estrategia de, bueno, me están poniendo estos aranceles a mí, yo voy a poner estos otros. Eso era falso. Lo que estaba planteando no eran aranceles contra aranceles, sino aranceles contra déficit. Entonces, con esa patraña pura y dura en la mesa, generaron una caída artificial del mercado del 17%. Claro, bueno, era una exageración. Aquí explicábamos que simplemente era una estrategia de negociación. Luego también avisamos que el mercado iba a subir mucho porque no tenía ningún sentido esa caída. Pero en los últimos 3 meses hemos visto algo fantástico. Y es que una vez que el mercado se ha recuperado de todo ese movimiento arancelario y ha marcado nuevos máximos, se produce un hecho que debería haber provocado una gran caída. Esa caída del 17% que se produjo con los aranceles se habría podido quedar corta con lo que se había causado ahora y sin embargo no se produjo ninguna caída y estamos hablando de la guerra de los 12 días. Esa guerra generó una incertidumbre geopolítica formidable y sin embargo el mercado no cayó nada, pero nada. El estadounidense fue el primero que, estando implicado en esa situación, no cayó lo más mínimo. Nada, no cayó nada. Entonces, claro, tú ahí ya te tienes que plantear, solo hizo un movimiento lateral, te tienes que plantear que el sistema financiero estadounidense ha estado entrando comprador a todas las ventas que se producían por la incertidumbre geopolítica. Luego, tú ahora lo que vas a ver es subidas generalizadas con probablemente el sistema financiero dándote buenos resultados. Pero es que no te puede ocultar los buenos resultados, si es que los tiene. Lo que vemos es que en el sector financiero no hay una gran volatilidad, con lo cual lo normal es que la continuidad en la subida dentro de ese sector esté garantizada. Si es que, pese a que nos den algunos de ellos malos resultados, la subida va a continuar. Ya que tenemos ahí el gráfico del DAX, en efecto se puede ver ahí esa caída, ahondada caída del día de la liberación. Después ha habido una recuperación. Hemos llegado a ver este año, hasta hace muy poquito, hace apenas unos días, en los 24.500 el DAX de traje hermano. ¿Qué estructura tiene? De momento parece que en ascenso, lleva ya un 20% en este 2025. ¿Argumentos a favor de Frankfurt, Alberto? Sí, argumentos que sigue marcando nuevos máximos, hace 4 días el último, y que su volatilidad es muy reducida. Es decir, el nerviosismo que está demostrando es muy bajo. Normalmente, cuando el sistema financiero no quiere que los compradores entren en el mercado, mueve los índices
con baja velocidad, es decir, con baja volatilidad. ¿Para qué? Para que, hombre, si tenemos subidas cada 2 días en un mercado alcista de un 3-4%, todos vemos el negocio. Es decir, joder, fíjate cómo sube la bolsa, voy a comprar. Sin embargo, si las subidas son muy discretitas y se marcan nuevos máximos, pero bueno, no es un 3% por encima de máximo, sino un 1%, un 0,50%, la gente no entra. Porque dice, joder, ¿cómo voy a entrar yo aquí si hay incertidumbres? Y fíjate que están armando a Israel para volver a atacar a Irán, esto en cualquier momento cae. El mercado puede seguir subiendo sin los especuladores dentro. ¿Por qué lo hace así? Porque quiere que compren cuando ya llegue el momento de formarse un techo, para que el sistema financiero les pueda vender a ellos los títulos. Entonces, como la mecánica de subida del DAX está siendo muy discreta, lo normal es que tengamos continuidad en la subida. Obviamente con sus vaivenes. Hemos tenido nuevos máximos históricos hace 4 días. Estas últimas 4 sesiones ha estado con tímidos recortes. Es normal. Es esa mecánica de subir con baja volatilidad. Con lo cual, lo normal es que continuemos así. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, gracias por esta visión de mercados, de geoestrategia y también esas perspectivas para el índice germano. Buen día, buen negocio. Gracias, fuerte abrazo.